los vinos de la celebración, los vinos de los festejos, los vinos de los logros, los vinos de los éxitos, en fin, los vinos de la felicidad. Los vinos espumosos, a diferencia de los vinos tranquilos, van a tener burbujas. Pueden ser blancos, pueden ser tintos, pueden ser rosados. Pueden elaborarse con uvas blancas o con uvas tintas. La elaboración de estos vinos se hace a través de cualquiera de los 5 métodos que les voy a nombrar a continuación. El método tradicional, el método transferencia, el método tanque, el método ASTI y el método de carbonatación, o la carbonatación simplemente. Hoy vamos a desarrollar el método tradicional porque es el método más completo y es con el que se elaboran los espumosos de mejor calidad. ¿Okay? ¿Cómo deben ser las uvas que se utilizan para elaborar los espumosos? Este tipo de espumosos con el método tradicional. Las uvas deben ser uvas con una concentración de azúcar baja, con un nivel de acidez elevado, pero con una madurez tal que, a pesar de tener estas dos características, no sintamos en boca sabores de fruta verde. Esto se da mejor en los climas templados, climas que tienden a ser fríos. Aunque estos espumosos se elaboran en prácticamente todo el mundo, hay zonas que no son tan frías, entonces ellos lo que hacen es que recogen las uvas antes de que alcancen una maduración tal que no permita que tengamos el nivel de acidez y el nivel de dulzor que nos conviene para elaborarlos. ¿Cómo se recogen estas uvas? Este proceso en general es un proceso delicado, largo, trabajoso. Por eso quizás el costo que pagamos al final por una botella de un buen espumoso. Esta vendimia debe ser manual. ¿Por qué? Porque hay que manipular con mucha delicadeza y con mucho cuidado los racimos que tienen que traerse enteros a la bodega. Tratar de que no haya ningún magullamiento o ninguna lesión a nivel de la piel de las uvas. Llegan a la bodega y lo antes posible deben ser sometidas a la prensa, con una presión tal que me extraiga el jugo, pero que no me extraiga ni taninos ni colores, porque no me interesa eso para el vino. Recuerden que el vino espumoso se puede hacer tanto con uvas blancas como con uvas tintas. Entonces extraigo mi jugo, mi mosto, y entonces ahí sí vamos a comenzar ya con el proceso de vinificación. Que el primer paso va a ser la primera fermentación. Quiero, antes de seguir adelante, a decirles que lo que caracteriza los espumosos es que van a tener 2 fermentaciones alcohólicas. ¿Okay? Entonces vamos a tener una primera fermentación donde el mosto lo vamos a colocar en un tanque de acero inoxidable con temperatura controlada. Iniciamos y terminamos la fermentación y vamos a obtener al final un vino seco, un vino de aromas y sabores neutros y con un nivel de acidez alto. Ya queda del enólogo si quiere someter ese vino base a cualquier otro proceso adicional, como fermentación maloláctica o como crianza en barrica por algún tiempo, en roble, perdón, por algún tiempo. Cualquiera que haya sido la decisión que haya tomado, ya tenemos ese vino base que usualmente se va a usar al año siguiente de la vendimia, ¿okay? Y se puede guardar para años posteriores. ¿Por qué? Porque esos vinos base de distintos años, de distintos viñedos y de distintas varietales son los que nos van a servir para elaborar la mezcla. La mezcla es como la receta secreta de cada casa que le va a permitir mantener un estilo determinado y que le va a dar un equilibrio y una complejidad características a cada uno de los espumosos de cada casa. Es como la receta de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que hay personas que saben definir o saben diferenciar la una de la otra. Bueno, esto es más o menos lo mismo. La mezcla es el alma, es el corazón de ese espumoso. Entonces, una vez que tenemos ya esa mezcla elaborada, la vamos a colocar en botellas de este tipo de vidrio muy grueso. ¿Por qué? Porque aquí adentro va a ocurrir la segunda fermentación y se van a generar presiones de 5 a 6 atmósferas que, si no es un vidrio fuerte, pudiera estallar. Entonces colocamos acá el vino, la mezcla de los distintos vinos bases, y aquí no hay azúcar, aquí no hay levadura, aquí no hay nada. Aquí ya hay un vino elaborado, ya un vino fermentado, ya hay un vino listo. Entonces yo tengo que agregar aquí algo para que ocurra la segunda fermentación. Ese algo es un licor que se llama licor de tiraje. Se coloca una cantidad, se va a tapar esa botella con una tapa corona, que son estas tapitas como las
chapas de las cervezas, se tapa bien, que quede bien a presión, y va a comenzar a ocurrir aquí el proceso de fermentación. ¿Por qué? Porque ese licor de tiraje que le agregamos acá es una mezcla de vino con azúcar, con levaduras, con nutrientes para las levaduras y con clarificante. Entonces, dejamos todo eso allí, comienza y finaliza la fermentación, y una vez que finaliza la fermentación, va a ocurrir que las levaduras van a morir, van a terminar ya su ciclo de vida, y estas botellas, lo que vamos a hacer, lo puse en esta transparente para que lo puedan ver, estas botellas lo que va a ocurrir con ellas es que las van a acostar, vamos a decir que van a dormir por un tiempo en unas cavas subterráneas con humedad y con temperaturas frescas y controladas, y por supuesto al estar mucho tiempo acostadas va a comenzar a ocurrir un proceso que se denomina autólisis de las levaduras. Esa autólisis de la levadura es la que le va a aportar productos químicos con sustancias químicas al vino que le dan las características típicas de los vinos espumosos elaborados con método tradicional. Eso es sabores de panadería, sabores a galletas, sabor a brioche, sabor a pan tostado, ¿ok? Y ese proceso de autólisis puede durar alrededor de 4 a 5 años. O sea que estamos hablando de tener acostado en una bodega subterránea una cantidad increíble de botellas, simplemente esperando a que le aporte esos sabores y esos aromas a ese vino. Ese proceso de autólisis hay casos en que ha llegado a durar hasta 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Una vez finalizado ya ese proceso y ya cuando el productor y el enólogo deciden continuar con el paso siguiente, eso va a ser, vamos a ver que las levaduras por gravedad se ubicaron en la parte inferior de la botella, van a quedar unas que otras en las otras paredes de la botella, y entonces nos interesa tratar de llevarlas todas hacia la punta. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso se puede hacer de dos maneras, manual o se puede hacer mecanizada. La manera manual es colocarla en unos, vamos a decir, llamarlos artefactos, no sé cómo definirlo porque no es un mueble. Son dos tablas de madera unidas por bisagras, como imagínense que cada una de estas es una tabla de madera unida por bisagras con orificios donde ustedes van a colocar la botella, ¿verdad? De manera similar a esto acá. Y esa botella, de estar en posición horizontal, la vamos a ir llevando progresivamente a la posición vertical, ¿ok? Y vamos a hacer pequeños giros a fin de que se desprendan tanto las que están en el fondo como las que están en el resto de las paredes de la botella. Y vamos a llevarlas finalmente a esta posición donde tenemos todas las levaduras en el pico de la botella. Ese proceso manual se puede hacer como les expliqué, pero puede durar hasta 2 semanas. También existe el mismo proceso de forma mecanizada, donde las botellas se van a colocar en una jaula con capacidad para 500 botellas, que va unida a un brazo hidráulico y que va a hacer movimientos tanto de giro como de inclinación, que se llama giropalet, y obviamente eso lo va a hacer en días. Entonces es la que realmente se usa con más frecuencia. Entonces ya que tengamos este tapón, vamos a decir así, de lías o de levaduras muertas en el pico de la botella, vamos a introducirla en una solución salina helada que me va a congelar me va a congelar ese tapón de levaduras. Una vez que eso está congelado, se procede a lo que se llama el degüelle, y el degüelle no es más que quitar el tapón de la tapita de la chapa de corona, y obviamente con la presión interna que hay aquí, ese tapón de levadura congelado que quedó aquí va a salir disparado y va a salir acompañado de cierto volumen del vino que está dentro de la botella. Como todos los vinos deben tener, o todas las botellas deben de tener un volumen de 750 ml, yo necesito ese que se perdió uno, se perdieron 2, se perdieron 10, no sé cuántos, yo necesito completarlo hasta los 750. ¿Cómo se va a hacer eso? Eso se va a hacer a través de un segundo licor, que es el licor de expedición. Y que ese licor de expedición no es más que vino con una cantidad de azúcar y quizás alguno que otro ingrediente secreto de cada una de las casas,
coloco el licor de expedición acá. Eso se llama dosage, y ese dosage es el que nos va a dar la clasificación conocida por todos ustedes, estoy segura, de lo que es el Brut Nature, que es el que tiene entre 0 y 3 gramos de azúcar residual. Después viene el Extra Brut, el Brut que tiene entre 0 y 12. Después viene el Extra Dry, el Delisec y el dulce, que van en niveles crecientes de azúcar residual, pudiendo tener los espumosos dulces más de 50 gramos de azúcar residual. Entonces, bueno, ya tenemos acá el licor de expedición, colocamos el tapón de corcho famoso que todos conocen, colocamos el bozal. ¿Por qué? Porque aquí sigue habiendo una presión. Este proceso que yo se lo estoy haciendo muy lento, eso es mecanizado y es veloz. El tiempo que transcurre entre el degüelle y el taponado es nada, porque no nos interesa que entre oxígeno aquí que nos pueda dañar el vino, y no queremos que se pierda tampoco CO2. Entonces eso es violento. Se coloca, terminamos de colocar y colocamos el tapón con el bozal bien ajustado para que no haya riesgo de que la presión haga saltar el tapón. Después se coloca la cápsula, después se coloca la etiqueta, todo lo demás, y ya tenemos nuestra botellita lista, que la vamos a volver a acostar otro ratico. ¿Para qué? Otro ratico me refiero a unos meses más. ¿Para qué? Para que se integre el licor de expedición con el resto del vino. Ya este vino está listo para tomar. Estos son vinos para tomarlos rápido, no son vinos para guardarlos por años, a menos que sea una edición milesimé. Milesimé quiere decir que fueron elaboradas con uvas de un solo año, porque fueron excepcionales todos los elementos que rodearon esa uva. ¿Okay? Entonces terminamos con el método tradicional. El método de transferencia va a ser exactamente igual hasta el punto en que tenemos las levaduras durmiendo en el fondo de la botella, ya hubo el contacto con las lías, y entonces lo que se hace es que no se va a someter al removido de colocarla en posición vertical, no se va a someter al degüelle, sino que se van a vaciar, o se va a vaciar el contenido de cada una de las botellas en un tanque grande, donde se van a separar las levaduras a través de un proceso de filtración, y va a quedar el vino ya listo para ser embotellado. ¿Cómo van a saber ustedes qué están comprando? Si están comprando un método tradicional o un método de transferencia, porque este va a decir método tradicional y el otro va a decir segunda fermentación en botella. Esa es la manera de distinguir una de la otra. La calidad, bueno, suelen ser buenos en ambos casos. Luego tenemos un tercer método, que es el método tanque, que se utiliza básicamente con uvas aromáticas o uvas muy frutales, como puede ser la glera, con la que se elabora el prosecco en Italia, o puede ser la Riesling, con la que se elabora el Sekt en Alemania. A nosotros acá no nos interesa que estos espumosos tengan esos sabores de panadería, de pan tostado, de galleta, no nos interesa. Entonces, el proceso va a ser similar al método tradicional hasta la mezcla. Tenemos la mezcla ya seleccionada con distintos vinos bases, y se van a colocar, esa mezcla se va a colocar en un tanque muy grande que soporta presiones importantes, porque a ese tanque se le va a agregar el licor de tiraje y se va a iniciar la segunda fermentación allí en el tanque. Entonces debe soportar presiones. Una vez que se termina la segunda fermentación en el tanque, se separan las levaduras por filtración y se embotellan los vinos a presión. Evidentemente no va a haber ningún tipo de rastro ni de sabor de levadura, del efecto de la levadura muerta, porque no hubo el contacto, el tiempo suficiente para que eso ocurriera. El cuarto método es el método Asti. El método Asti, a diferencia de los anteriores, sufre una sola fermentación y se caracteriza porque se obtiene el mosto, el jugo de la uva, y para que no inicie la fermentación se enfría y se mantiene así hasta el momento en que se va a utilizar. Cuando se va a utilizar, entonces se coloca en un tanque, se empieza a subir la temperatura para que arranque la fermentación. Ese tanque arriba va a estar un poquito abierto para dejar salir cierta cantidad de CO2 que la va a determinar el enólogo. Una vez que botó el CO2 que él deseaba, lo cierra, lo sella y continúa la fermentación hasta que ese vino alcanza un nivel de alcohol de 7 grados. Una vez que alcanza ese nivel de alcohol de 7 grados, se comienza otra vez a descender la temperatura para detener la fermentación, y vamos a tener entonces un vino espumoso de 5 a 6 atmósferas, pero con 7 grados de alcohol. Por lo tanto va a ser un vino dulce porque no se convirtió toda el azúcar en alcohol.
Y por último tenemos el método de carbonatación, que es básicamente agregarle CO2 a un vino tranquilo. ¿Para qué? Bueno, para hacerlo más fresco, para hacerlo quizás con esa sensación petillante en boca que es agradable, y suele hacerse con uvas aromáticas como puede ser la Sauvignon Blanc o cualquier otra uva que a alguien se le ocurra. Son vinos económicos, son vinos que no tienen mayor trabajo, evidentemente van a ser muy fáciles de elaborar, y por supuesto su costo pues se va a ver reflejado en ello. Espero que les haya gustado, sé que fue un poquito largo, pero es difícil resumirlo, o sea, es de verdad que es interesante y me apasiona, y quise transmitirles ese conocimiento para que cada vez que ahora se tomen un espumoso hecho con método tradicional lo valoren en su justa medida, ¿ok? Vamos a tener un live donde vamos a hablar de otras cositas que se nos pudieran haber escapado, y vamos a estar abiertos a preguntas, a comentarios, a anécdotas, a lo que ustedes quieran. Gracias por su atención y les deseo un feliz día. Abran su botella y disfrútenla este fin de semana con cualquier persona querida a su lado. Tengan feliz tarde o feliz día y salud para todos. Nos vemos en el próximo video.